Hola amigos del internet, espero que estén muy bien. Hace un par de días estaba un poco curioso con el idioma catalán. No sé nada del idioma catalán. Entiendo que tiene alguna similitud con el idioma español y el francés. No directamente una mezcla, pero cierta similitud con ambos idiomas. Así que me pregunté, ¿cómo sería mi reacción al escuchar el catalán? Si voy a entender mucho, si voy a entender poco. Y pues vamos a comenzar ya con este video. He tomado la Rosalía, la cantante Rosalía, como punto de referencia. Como saben ustedes, ella nació en Barcelona, así que habla catalán también, además de español, como lo son sus canciones. Vamos a comenzar con unos segundos escuchándola hablar en español. Oye, lo primero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada del diario El País, para El País semanal, que estas conversaciones que estamos teniendo. Y bueno, que muchas gracias por estar ahí con este tiempo con nosotros. Me encantaría, gracias por contar conmigo. Bueno, ¿y dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Dónde estás? En Miami, ¿no? Estoy en Miami, estoy aquí porque desde los Grammys americanos pues ya me quedé por aquí y para trabajar en el siguiente disco. Llevabas 2 años meteoríticos, ¿no? Veloz. Bueno, hasta el momento no veo ninguna dificultad en entenderla a ella hablando en español. Como cualquier otra española, no sé diferenciar entre la gente del norte, del sur, solo sé que es de España. Y ya vamos a pasar directamente a lo que vamos, a escuchar a la Rosalía hablando en catalán. Ahora tengo aquí una entrevista a la Rosalía en TV3 y ya fue en catalán. Escuchemos. Fent en gran part a Barcelona i una altra part del disc a Madrid i una altra part molt petiteta al Hierro, a la illa del Hierro. I tinc la sensació d'això, no? de més il·lusió que altra cosa i d'entusiasme, d'estar contenta podent fer aquesta música, que és la música que m'agrada. Jo crec que Los Ángeles i el Mal Querer són discos totalment diferents i m'agrada que així sigui. I penso que Los Ángeles era una reivindicació d'una tradició flamenca on les lletres les vaig voler mantenir al detall tal com són, de forma tradicional, o les melodies molt respectuoses amb tot això i fins i tot amb la instrumentació, que és una instrumentació tradicional flamenca. La majoria de cançons eren veu i guitarra, no? Però en comptes, a diferència de Los Ángeles, el Mal Querer... Muy bien, ya vimos unos segundos, creo que es suficiente, no vamos a pasar aquí todo el día. Acabo de tener entonces una experiencia muy parecida. Como ustedes saben, yo hablo portugués, español, inglés, entonces acabo de tener una experiencia muy parecida a la que tuve las primeras veces escuchando personas en portugués. Conseguí entender algunas palabras, las palabras que eran parecidas a español prácticamente, y es bastante parecida a la experiencia de escuchar a alguien en catalán. Logré escuchar algunas palabras casi iguales que el español, si no es que igual, me faltó ponerle subtítulos, creo que hubiera sido súper útil. Pero las palabras que eran parecidas al español, como letra y ilia, bueno, creo que esa parece más al portugués, como ilia, isla, la gente, bueno, yo no sé nada de catalán, así se lo digo. Entonces es una experiencia interesante escuchar a alguien así. Puedo sentir el espíritu de lo que ella está diciendo, lo que nos intenta comunicar, sin embargo no totalmente. Diría que una persona que habla español podría entender un 20 o 30% más, como la noción o la idea solamente. Así que creo que el catalán es mucho más diferente de lo que yo pensé. Pensé que iba a ser más como escuchar a alguien en portugués, que es muy parecido, o aún si habla despacio es casi igual al español. Pero no, la verdad, la mezcla, los toques de francés y otros dialectos que le llegan al catalán hacen que sea un idioma, una lengua romance tan diferente. Así que sí, amigos, de lo que en mi percepción, sabiendo portugués, inglés y español, solo entendí como un 20% del catalán. Díganme ustedes en los comentarios si entendieron más que yo, si conocen el catalán, si es su lengua materna o algo por el estilo. Y ya saben que yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo idiomas. Adiós.